Sí, ya empiezo, Maxi, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. ¿Cómo avanzaron con la lectura? ¿Pudieron profundizar un poquito más? ¿Se escucha? ¿Me escuchan todos? Sí, hola Magda, sí se te escucha. Bueno, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, espero que hayan podido continuar con la lectura del material. Hoy vamos a terminar de dar todo lo que faltaba del dossier que ustedes tienen, teniendo en cuenta que, bueno, no es un material muy largo a diferencia de otros años, es bastante acotado, y por lo tanto vamos a utilizar la última clase que tenemos, que es el día viernes, para hacer el examen de prueba, digamos, un examen de simulacro que vamos a preparar, que los chicos le van a estar alcanzando por WhatsApp. Es un examen que se hace así con el material al lado, así que no tengan miedo, digamos, no. Es, es solamente para que ustedes vayan familiarizándose con el modelo multiple choice, que muchas veces presenta algún tipo de dificultad porque hay algunas preguntas que son capciosas, preguntas que por ahí tienen alguna trampa, y lo importante es que ustedes vayan familiarizándose con esto de leer bien las preguntas, leer bien cuáles son las opciones de respuesta para que no se confundan, y sobre todo tengan confianza a la hora de rendir el examen cuando les toque hacerlo. Así que bueno, vamos a ir empezando entonces con la clase de hoy. Como siempre saben, preguntas, dudas que tengan, las pueden ir poniendo en el chat, y cuando terminemos la clase las leemos y las respondemos, ¿sí? Bueno, empezamos entonces compartiendo la pantalla. Enseguida compartimos, Magda, un segundito. ¿Me podrían poner Bueno, de joven, porfa? Y ahí comparto. ¿cómo? ¿Me escuchan? Ah, bueno, igual para que vayan, mientras vamos compartiendo la pantalla, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Habíamos visto los aspectos sociales, los aspectos políticos y económicos de lo que fueron las primeras presidencias luego de la recuperación de la democracia. Tanto la presidencia de Alfonsín como la presidencia de Menem tuvieron algunas características similares, pero sobre todo en el caso de Alfonsín, una de las principales características fue el desafío de consolidar la democracia, es decir, el desafío de de llevar a cabo esta consolidación, que no bastaba, como habíamos visto en la primera clase, con solamente haber ganado las elecciones, ¿sí? Sino que había que realizar profundas transformaciones en una sociedad que venía de haber sufrido una de las peores dictaduras de la historia, que había dejado muchísimas consecuencias, no solamente económicas, con el nivel de endeudamiento, con el nivel de pobreza, de desempleo, sino también sociales, porque había dejado instalada muchísimas prácticas que provenían del autoritarismo, ¿sí? Y estas prácticas estaban muy enraizadas también en el sistema educativo. Ahí usted tiene, y esto es lo que vamos a empezar a analizar hoy, cuáles son esas transformaciones que se van a realizar en este sistema educativo para desterrar estas prácticas autoritarias, ¿sí? Todas las democracias modernas utilizan a la educación para representar un tipo de ciudadano, para reproducir determinados valores, y sobre todo las hace teniendo en cuenta determinados fines y determinados ideales que el Estado tiene y que quiere cumplir a través del sistema educativo, ¿sí? Obviamente que la dictadura tenía sus propios fines,
y la educación reflejaba esos fines, digamos, era una educación tradicionalista, una educación religiosa, era una educación elitista por sobre todas las cosas, y que generó una profunda desigualdad entre los sectores sociales que no accedían a la misma educación. Para ir modificando y transformando estas cuestiones, es que en cada periodo de esta consolidación democrática se van a ir produciendo distintos cambios y trabajando distintas líneas. Bien, entonces, la autora de esta parte, ahí habían preguntado en qué parte del texto íbamos a trabajar, y este sería el texto que corresponde a, es una autora, ya les digo el nombre, Guillermina Tiramonti, ¿sí? Es la autora que vamos a trabajar, más o menos página 223 del material. Y bueno, ella divide el análisis de este sistema educativo en 3 periodos, fundamentalmente. El primer periodo va a corresponder al de la transición democrática, que corresponde al gobierno de Alfonsín, y ella nos cuenta, nos dice que el gobierno de Alfonsín va a tener un doble propósito con respecto al sistema educativo. ¿Cuál va a ser este doble propósito? Por un lado, recuperar los valores de integración, inclusión y educación extendida a los sectores sociales que habían sido marginados, y por el otro, conformar una identidad ciudadana participativa, plural, democrática, eliminando las políticas escolares del autoritarismo, ¿sí? Es decir, esto que les había dicho yo, había que modificar profundamente, sobre todo las relaciones entre los estudiantes y los docentes, entre los docentes y las autoridades educativas, empezar a generar prácticas democráticas, y sobre todo que estos valores que habla de la integración, la inclusión y empezar a pensar la educación, o mejor dicho, pensar la educación no como una cuestión de privilegio y cerrada y que tenga un carácter de elitista, sino una educación que llegue a todos los sectores, sobre todo aquellos que habían sido discriminados durante la época de la dictadura y de las políticas neoliberales que llevó a cabo el gobierno militar. Entonces, esta es una de las características de este periodo, ¿sí? Conseguir desterrar estas prácticas, cambiarlas por valores que afiancen y reproduzcan sobre todo lo que significa vivir en democracia. Sigamos. Bueno, ¿cuáles van a ser entonces las líneas de trabajo que se van a implementar en este periodo con respecto a la educación? Vamos a tener como primera línea la laicización de contenidos escolares. ¿Qué significa esto? Volver a la educación laica, una educación no religiosa, ¿sí? Separar la religión de la educación y devolverle el carácter científico, sobre todo a los contenidos que se impartían en las aulas y en los claustros estudiantiles. Durante la época de la dictadura, los contenidos eran muy acotados, estaban intervenidos por la iglesia, y obviamente que reproducían una versión tradicionalista de la familia, se basaban muchísimo en la moral cristiana, y esto fue se fue cambiando para que la educación fuera laica, tal como lo establecía la ley de educación 1420, ¿sí? Devolverle entonces el carácter de educación laica a todo el sistema educativo. Como segunda línea de trabajo va a estar la modificación de los valores, de las prácticas y los patrones de socialización. Como sabemos, la escuela, sobre todo la primaria y la secundaria, son los ámbitos de socialización
primordiales para cualquier niño, niña, adolescente, sobre todo, a ver, después de las familias son los ámbitos de socialización más importantes. Y era importante entonces que en este ámbito también se empezaran a modificar las relaciones, como les había dicho, entre los pares, entre las autoridades, entre los docentes, y hacia los alumnos, para ir llevando a la práctica las actitudes democráticas, ¿sí? Por eso ahí habla de promover las relaciones más horizontales, el respeto, promover el debate, el consenso, que esto también y vaya introduciendo y vaya generando este cambio cultural que era necesario para afianzar la democracia, ¿sí? Sobre todo en las nuevas generaciones. Seguimos entonces con la siguiente línea, es la eliminación de restricciones en el ingreso a los niveles medios y superior. Estas restricciones habían sido impuestas por la dictadura, como por ejemplo se habían impuesto exámenes de ingreso a las escuelas medias, a las escuelas secundarias, y también se había implementado un sistema de cupos de acceso a la universidad, con el objetivo de, bueno, obviamente de restringir el acceso y siguiendo esta línea de considerar a la educación, sobre todo a la educación universitaria, una educación para los privilegiados o solamente para determinados sectores. Bueno, esto se va a eliminar, ni bien se recupere la democracia, para que obviamente la educación cumpla con el fin de ser pública, gratuita y accesible sobre todo a todos y todas los ciudadanos argentinos. Bien, la otra línea de trabajo será intentar recuperar la práctica del debate, ¿sí? La práctica del consenso, la práctica de generar la participación activa, sobre todo de los distintos actores, y a través de, con este objetivo se va a realizar el Congreso Pedagógico en 1984, en donde se va a convocar a toda la comunidad educativa, ¿sí? Docentes, estudiantes, gremios, intelectuales, personalidades de la ciencia, para pensar precisamente cuáles eran las modificaciones o las cuestiones más importantes a tratar sobre la educación, ¿sí? Y este congreso va a dictaminar sobre distintos temas. Por ejemplo, va a dictaminar la necesidad de reforzar la identidad nacional, es decir, de respetar la cultura autóctona, de defenderla de las influencias extranjeras. También va a hablar sobre la necesidad de defender y afianzar la soberanía nacional. Va a ser mucha insistencia sobre la consolidación democrática, sobre la necesidad de fomentar una convivencia pluralista. Y si bien este congreso en este sentido va a ser muy importante porque y va a tener muchísima participación, porque realmente la sociedad estaba muy comprometida a recuperar la práctica del debate, recuperar la práctica del consenso. También es cierto que no se van a poder avanzar en muchos cambios estructurales en el sistema, sobre todo por la injerencia de la Iglesia. La Iglesia va a ir preparada para defender sobre todo los contenidos que reproducían la moral cristiana dentro del sistema educativo, que habían quedado obviamente de la época de la dictadura. Bueno, esto no se va a poder modificar mucho, pero sí, al menos este congreso sirvió para devolverle a la sociedad la práctica del debate público. Muy bien, seguimos entonces. Bien, sí, pasamos a los años 90 y vamos a tener, vamos a ver en principio y antes de llegar a esta década, que es la década menemista, ¿sí?
hay que decir también que ¿se acuerdan que habíamos dicho que durante la democracia también se devolvieron, o se le devolvió la jerarquía a los organismos de investigación? Bueno, estos organismos de investigación, como por ejemplo Flaxo, que es un centro de estudios, se va a dedicar a diagnosticar el sistema educativo, y van a encontrar como problemas en este sistema educativo, bueno, lo que habíamos nombrado, ¿no? La desigualdad entre los contenidos escolares, la pobreza también de los contenidos, el carácter elitista y sobre todo el carácter extremadamente burocrático del sistema educativo. Todo esto es el análisis y del diagnóstico que se hace del sistema, y con ese diagnóstico ingresamos a lo que es la década del 90. Ahora, ¿cuál va a ser la característica del sistema educativo en los años 90? Recordemos, sí, lo que habíamos visto en la primera clase, que en esta década se lleva adelante el programa neoliberal, ¿sí? El programa de la convertibilidad, pero sobre todo el de la reforma del Estado hacia un modelo neoliberal, que implicaba que el Estado se retiraba, el Estado cedía espacio, y sobre todo el Estado, tanto en la economía como en la política y en otros ámbitos, cedía el control al mercado, ¿sí? En este caso el mercado, el gran organizador de la economía, y no era lo mismo, o se reproducía eso mismo en la educación, ¿sí? Entonces, el discurso educativo va a estar centrado en la idea de modernizar para participar de la globalización, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Modificar las prácticas escolares también, y preparar al estudiante para insertarse al mundo globalizado, un mundo en donde se había terminado la Guerra Fría, en donde había ganado la potencia de Estados Unidos, y esta globalización implicaba también una expansión y una extensión del capitalismo por todo el mundo. Entonces, a ese mundo capitalista había que insertar a las futuras generaciones. Entonces, con este objetivo, el mercado va a ser el gran transformador de la educación. El Estado entonces retrocede y le da paso al mercado. La formación ciudadana ya no va a pasar tanto por formar a un ciudadano participativo, un ciudadano democrático, sino más por formar un ciudadano competitivo, ¿sí? Es decir, competitivo para que pueda funcionar como mano de obra en el trabajo, es decir, para que pueda insertarse en el mercado de trabajo, ¿sí? A través de, bueno, se va a insistir en la incorporación de nuevas tecnologías, la incorporación de idiomas, sobre todo mucho hincapié en introducir el idioma inglés. Se deja de pensar en un ciudadano, bueno, que tenga como referencia al país, digamos, al ámbito nacional, y se pasa a pensar en un futuro ciudadano que tenga como espacio de referencia al mundo, ¿sí? Que pertenezca al mundo globalizado. El espacio, la educación entonces era concebida como aquel, ¿no? Y el consumo, es decir, la capacidad de poder consumir y de poder acceder a bienes y servicios, es lo que definía si la democracia funcionaba o no, ¿sí? Esta entonces es los valores y la mentalidad de esta época. Con este fin se van a borrar algunos saberes, como por ejemplo se van a dejar de lado saberes como que tenían que relacionaban con la filosofía y la sociología, y se van a dar espacio a otros saberes expertos, dicen ahí, o saberes que tenían que ver, saberes más o más funcionales para lo que el sistema educativo buscaba, en este caso de los alumnos, ¿sí? Saberes que tenían que ver con las ciencias de la administración y ciencias económicas. Muy bien, sigamos. Muy bien.
Entonces vimos que durante la época de los 90 y en consecuencia con el modelo de país neoliberal que se había instalado, se transforma o se introducen cambios y transformaciones en el sistema educativo, sobre todo en lo que la educación esperaba de los alumnos, ¿sí? Ahí es para que ustedes vean cómo los sistemas educativos se adaptan a los sistemas de gobierno, a los modelos y sobre todo al programa político de los gobiernos de turno. Bien, y ahí llegamos al tercer periodo que establece la autora, que nos dice que después de los 90, ya cuando había estallado la crisis, cuando había fracasado este programa de reformas neoliberales, nos encontramos con que después de esta crisis ya no se le podía prometer a los estudiantes el acceso al mercado laboral, ¿sí? Entonces, el mercado de trabajo deja de ser una promesa abierta a todos los sectores sociales, y esta relación que se creía entre la educación y el trabajo se rompe, ¿sí? Es una relación, digamos, hablándolo de manera sencilla, el acceso a la educación no garantiza el acceso a un trabajo posterior. Esto, digamos, debido a la situación en crisis en la que estaba inmersa nuestro país. Lo que sí, el Estado intenta recuperar su espacio como el referente, sobre todo en el sistema educativo, referente en las escuelas y en las instituciones, pero obviamente disculpen un segundito. Disculpen, tuve que ir a atender a una persona. Pero bueno, seguimos entonces. Como les decía, a diferencia de las décadas anteriores, en la que el Estado cede espacio para que sea el mercado el gran transformador, bueno, en esta época, ya después de la crisis, después del fracaso de las políticas neoliberales, el Estado intenta recuperar este espacio como el centro y como la referencia. Ahora bien, la autora nos señala que se empieza a producir una asociación entre educación y control, es decir, se piensa, después de la crisis, después de que se rompe, mejor dicho, en plena crisis, en plena ruptura de los tejidos sociales, se empieza a pensar en que la educación era necesaria para evitar que los adolescentes, sobre todo las juventudes, incurrieran en delitos, ¿sí? Y si bien esto termina siendo una falacia, una visión un poco sesgada de la realidad, lo cierto es que las escuelas, al no poder dar respuesta a la situación social, a las demandas que van surgiendo, terminan convirtiéndose en depósitos sociales, ¿sí? Depósitos en donde los chicos son simplemente contenidos y no hay una verdadera integración con la comunidad. Esto va a ser una de las problemáticas del sistema educativo que se va a intentar ir cambiando, ir modificando, sobre todo, pero bueno, estamos hablando de el periodo de los primeros años después de la crisis, ¿sí? 2001, 2002, 2003, donde la situación obviamente, y lo más importante era contener a todos niños y niñas y adolescentes, sobre todo aquellos que venían de familias empobrecidas. Bien, seguimos entonces.
Esto con respecto como con respecto a el sistema educativo en lo que fue la época de democracia. Los veo antes de seguir, los veo muy animados en el chat. No sé si están prestando atención, pero bueno, no se peleen. Bien. Sigamos entonces, vamos a abordar la política exterior en democracia. Y acá les comento una cosa, digamos. Si bien, obviamente me basé en el material para hacer este resumen, ahora bien, no seguí el mismo orden que establece el material. Lo que yo hice fue tratar de ordenar la información para que a ustedes les sea más fácil establecer una línea temporal y ordenar los temas que están, porque por ahí el material lo que tiene es que va y viene con muchos temas, con las fechas, en el tiempo, por ahí habla del pasado, hace un salto hacia adelante, vuelve atrás, y eso se puede terminar haciendo confuso. Entonces lo que yo hice fue ordenar los temas para que les sea más fácil a ustedes ubicarse en el tiempo, ¿sí? Bien, aclarado esto, continuamos con lo de política exterior en estas 2 décadas de democracia. La política exterior referida obviamente a las relaciones internacionales, a la forma en la que nuestro país se relacionaba con el resto del mundo. Bien, ¿cuáles van a ser las características de esta política? En principio, una característica que va a estar presente en el gobierno de Alfonsín, pero con mucha más fuerza durante la presidencia de Menem y luego la presidencia de la Rúa, va a ser el carácter occidentalista de esta política, ¿sí? Es decir, orientada hacia el mundo occidental, y cuando estamos hablando del mundo occidental, estamos hablando del mundo o del lado que triunfó en la Guerra Fría. Esta Guerra Fría que termina en 1990, ¿sí? Es decir, esta guerra, este conflicto del que termina saliendo victorioso y como única potencia mundial Estados Unidos. Bueno, nuestro país histórica o en general tuvo esta alineación. En algunos momentos vamos a ver que esta relación con Estados Unidos no era de sometimiento, y luego lo vamos a ver que sí, sobre todo durante la presidencia de Menem, ya es más de una alineación mucho más directa y hasta, si se quiere, sumisa, pero siempre orientada hacia ese mundo occidental. Y la otra característica va a ser la de buscar a través de esta política exterior reinsertar a Argentina en el mundo, o Menem lo va a presentar como recuperar el lugar que Argentina tuvo en el mundo. El problema es pensar en cuál fue ese lugar, si era el lugar que supuestamente tenía nuestro país durante la década, la generación del 80, cuando éramos el granero del mundo, que después que hay mucha diferencia en concepciones de si esto era realmente, o fue realmente así, pero bueno, siempre la promesa de reinsertar Argentina en el mundo, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Otra característica entonces de la democracia de la política exterior va a ser que se va a tener a la democracia como bandera, es decir, la democracia va a ser constitutiva de la identidad internacional de Argentina, va a estar presente en todas las relaciones, en todas las acciones que nuestro país lleva en el mundo, va a ser incluso una condición necesaria para que Argentina participe de los distintos tratados, de los distintos convenios y acuerdos que se lleguen con otros países, siempre teniendo la democracia como un valor a defender, como un valor a promover y sobre todo a sostener y fortalecer, ¿sí? Y la política exterior realmente va a servir como un instrumento para fortalecer la democracia.
¿Por qué? Sobre todo durante el gobierno de Alfonsín. Recordemos que a Alfonsín le tocó la difícil tarea de gobernar con, como habíamos dicho, con el león con las garras afiladas, es decir, con el peligro latente de nuevos levantamientos militares que de hecho sucedieron durante su gobierno, que algunos de ellos fueron más intensos que otros y pusieron en jaque al gobierno constitucional. También en la región habían procesos militares abiertos todavía, entonces las relaciones exteriores e internacionales en este periodo va a ser la de hacer acuerdos con países, en el caso de Europa, con Italia y con España, y con otros países de acá de la región, para evitar que algún intento de desestabilización democrática pudiera tener eco en alguno de estos países y eso nos pusiera nuestra democracia en riesgo, ¿sí? También para evitar que nuestro país o que conflictos regionales ingresen en nuestro país y eso también ponga en riesgo la democracia, nuestro país va a tomar una postura neutral en el conflicto de la Guerra Fría, en el conflicto este-oeste entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No vamos a tener una postura tomada mientras duró esta guerra, digamos, que terminó recién en el 90. En este periodo, durante la presidencia de Alfonsín, nuestro país, de hecho, va a formar parte del movimiento de países no alineados que compartían esta postura, ¿sí? ¿Seguimos? Bien. Con Menem, cuando ya se suponía, digamos, que la democracia ya estaba consolidada, que se había superado el riesgo de levantamientos militares, se va a utilizar la política exterior como un instrumento para cumplir y reforzar los objetivos del programa neoliberal, ¿sí? A través de la colaboración con una colaboración y un trabajo en conjunto de los ministerios de Economía, de los ministerios de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, ¿sí? Digamos, sobre todo la acción de estos tres ministerios va a estar orientada a eliminar cualquier tipo de obstáculo que a nivel internacional pudiera interferir con los programas neoliberales, ¿sí? Sobre todo a encargarse de las relaciones con aquellos países o aquellos organismos internacionales de los cuales nuestros países a los cuales nuestros países le debía o necesitaba pedirle crédito para sostener este programa, precisamente este programa neoliberal. Por otro lado, también hay que decir que otra característica fue de la política exterior fue el reforzar no solamente nuestra democracia, sino llevar adelante o fortalecer los procesos de democratización tanto interamericanos como del Cono Sur, ¿sí? Cono Sur estamos hablando de la zona que refiere a Chile, Argentina, Brasil, ¿sí? Con estos países y con otros países de la región se va a firmar, por ejemplo, la Carta Democrática el 11 de septiembre del 2001, se va también a firmar el compromiso democrático del Mercosur. De ambos documentos nuestro país va a ser protagonista, es decir, va a ser el que tome la iniciativa para que se firmen estos compromisos. Se va a llevar adelante también sí, ahora lo repito, la firma del acuerdo de cooperación comercial con la Comunidad Europea y siempre teniendo a la democracia como eje, ¿sí? Esto último, a ver, y acá abro un paréntesis, por ahí en esta parte van a ver muchos acuerdos y cartas y documentos que algunas tienen fecha. Yo en el PowerPoint no puse todos los que aparecen en el material, pero por ahí les recomiendo que lo lean bien, que traten de memorizar esta parte porque
está por ahí, suelen ser algunas preguntas, bueno, ¿cuándo se firmó tal acuerdo? ¿De qué hablaba? ¿Entre qué países? Entonces, traten de cómo tenerlo, si tienen el material a mano, háganle un sobresaltado, una marca, algo como para ver si lo pueden memorizar, ¿sí? Bien, cerro paréntesis y sigo. Repito esto último entonces. Habíamos dicho que las relaciones exteriores habían servido para fortalecer la democracia de nuestro país, pero al mismo tiempo también nuestro país ayudó a fortalecer la democracia o el proceso de democratización en otros países, ¿sí? Sobre todo en la región. Y en nuestra región es el Cono Sur, que compartimos con Chile, con Brasil, obviamente después que eso va a decantar o va a terminar siendo el Mercosur, y nuestro país va a ser el protagonista o va a ser el que tome la iniciativa para firmar distintos documentos y distintos pactos, como por ejemplo, esto que les mencioné recién, la Carta Democrática, el Compromiso Democrático del Mercosur, entre otros, ¿sí? Seguimos. ¿Seguimos con la diapositiva? Bien. No va a ser solamente... los compromisos no van a tener que ver solamente con la defensa de la democracia, sino que nuestro país se va a comprometer también a la protección del medio ambiente, a la protección de los derechos humanos, a fomentar y defender la paz y la seguridad internacionales. Con respecto al medio ambiente, se va a firmar el Protocolo de Kioto sobre cambio climático en las Naciones Unidas. Este protocolo se firma el 11 de diciembre de 1997, un protocolo en el que la mayoría de los países están incluidos, y bueno, este también otro de los era un fuerte compromiso en ese momento, y lo sigue siendo, de los países, asumir estos distintos cambios que hay que realizar, sobre todo en las formas de producción, para reducir el impacto sobre la capa de ozono. También, con respecto a los derechos humanos, en 1994 ahí hay un pequeño error de tipeo, es el artículo 75, inciso 22, no artículo 22, eso anótenlo también. Se va a introducir en la reforma constitucional del 94 se va a introducir el inciso 22 al artículo 75, que le va a otorgar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Y ahí el material a ustedes les nombra todos los tratados, tienen desde la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Eliminación de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano, son muchos tratados que están comprendidos en una nota al pie del material, ¿sí? Ya les digo la página, porque esto también es importante. Las notas al pie muchas veces también, tanto en la carrera como en el examen, acostúmbrense a leer las notas al pie porque generalmente tienen ampliación de la información y pueden pueden hacer preguntas que salgan de ahí, de esas notas al pie. Entonces, tómenlo como una práctica cuando están leyendo, leer lo que el autor aclara abajo o amplía abajo. En este caso, en la página 265, en la nota al pie número 16, ahí van a encontrar todos los tratados de derechos humanos que se incorporan a la Constitución Nacional con jerarquía, ¿sí? En el artículo 75, inciso 22. Muy bien. Ahí, fíjense, un error del material, también dice artículo 22, ahí me estoy fijando, pero en realidad es artículo 75, inciso 22, ¿sí? Bien, entonces, el compromiso con los derechos humanos, compromiso con el ambiente, compromiso con la democracia, y también compromiso con la paz y la seguridad. Nuestro país siempre fue un país que apostó por la paz, apostó por la neutralidad. No es un país
que desde belicista solamente, por eso la guerra de Malvinas había sido, fue tan dolorosa, porque nuestro país no tenía la tradición de entrar en guerra con otros países, no, porque no, obviamente tampoco estaba preparada para hacerlo, pero luego de esta dolorosa experiencia, nuestro país va a asumir un fuerte compromiso con la paz y la seguridad sobre todo. En este caso va a repudiar la injerencia norteamericana en Nicaragua y en la región de América Central, donde se estaban produciendo tanto guerras civiles como guerras contra la injerencia estadounidense, va a brindar asistencia al ejército sandinista en Nicaragua, y también en la región va a desactivar lo que fue el Plan Cóndor II, que fue un plan de fabricación de misiles y armamento de guerra, que se va a redireccionar, exacto, se va a redireccionar hacia los fines de investigación, ¿sí? Se desactiva esta cuestión militarista, puramente militarista, y se va a redirigir toda esa instalación hacia la investigación científica, ¿sí? Y siguiendo con esta línea, nuestro país va a adherir a varios tratados de antiarmas nucleares, antiarmas biológicas, con otros países de la región y de otros continentes también. En el cono sur, es decir, en esta región que compartimos con Chile y Brasil, se va a buscar tratar de terminar o ir modificando estas rivalidades históricas que existen con Chile y con Brasil, que no son rivalidades solamente en el fútbol, claro está. Sobre todo con Chile teníamos varios conflictos limítrofes. El más grave, si se quiere, era el conflicto por el canal del Beagle, que casi nos lleva a un enfrentamiento militar, sobre todo durante la época de la dictadura, con este país, y que luego durante la presidencia de Alfonsín termina obviamente resolviéndose de manera diplomática. Interviene también el Vaticano para evitar el enfrentamiento entre estos países hermanos. Y con Brasil los conflictos o la competencia siempre se relacionó más en el ámbito económico que militar, ¿sí? Con ambos países se va a producir una relación, o a tratar de modificarse la relación a través de la firma de distintos tratados. ¿Seguimos? Por ejemplo, con Chile, este conflicto por el canal del Beagle se va a terminar con la firma del Tratado de Paz y Amistad en noviembre de 1984. Se va también de prohibición de armas químicas y biológicas. No está por ahí el material, pero por ahí como para que entiendan también, bueno, por ejemplo, con Brasil se va a firmar también o se va a instalar el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, que después va a ser, que es uno de los antecedentes de la conformación del Mercosur. Es decir, pero fíjense que la palabra amistad está presente en ambas relaciones, porque es precisamente una de las cuestiones que nuestro país va a trabajar, sobre todo para mantener la paz y asegurar la seguridad de estos tres países. Bien, ahora bien, con respecto a la cuestión Malvinas, no va a haber grandes avances en el reclamo de la soberanía de nuestras islas, pero sí se van a retomar las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña en febrero de 1990. ¿Sí? Eso que va a permitir, obviamente, que puedan reiniciarse las negociaciones y discusiones, pero ya obviamente en el ámbito de la diplomacia y los foros internacionales. Seguimos. Bien. Ahora bien,
Esto, si bien está por ahí al principio de este apartado, yo lo dejé para el final porque si tenemos que hablar de relaciones internacionales, tenemos que hablar de la relación de nuestro país con Estados Unidos, ¿sí? Esta gran potencia que había sido victoriosa de la Guerra Fría y que durante toda la historia de nuestro siglo XX o tuvo injerencia en nuestra política interna, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál fue el carácter de la relación de esta presidencia con Estados Unidos? El autor dice que durante la presidencia de Alfonsín, la relación con Estados Unidos fue madura, ¿sí? No fue una relación de sumisión, o sea, no fue una alineación completa, pero tampoco fue una confrontación con este país, ¿sí? Mientras duró la Guerra Fría, es más la postura, que es la postura histórica, durante nuestro país siempre mantuvo una posición de neutralidad, lo hizo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también durante la Guerra Fría, ¿sí? La de no inmiscuirnos en esos conflictos. Alfonsín entonces sigue este paradigma, que es el paradigma globalista, el de, bueno, mirar el mundo desde esta visión, si bien más orientada hacia lo occidental, si bien desde fijada en la zona sur del mundo, pero teniendo en cuenta al mundo, o viendo al mundo como un todo, ¿sí? Por eso se llama el paradigma globalista. En el caso de la presidencia de Menem y de la Rúa, como lo dijo ahí, creo que lo había mencionado Walter en el chat, hay una expresión que se utilizó para definir la relación con Estados Unidos en este tiempo, que es la de decir, bueno, que nuestro país mantenía relaciones carnales con Estados Unidos y sobre todo con el FMI, es decir, una relación de sometimiento y de alineación completa a Estados Unidos. Se va a seguir el paradigma de la aquiescencia pragmática, que en palabras simples y sencillas significa esto precisamente, subordinación a los actores externos. ¿Por qué? Y acá esto por ahí lo repito varias veces, pero es para que ustedes entren en contexto nada más, que es que estos países, digamos, después de la Guerra Fría, después de Estados Unidos haber triunfado, lo que se creía, bueno, es que era evidente que el capitalismo había ganado y que era el mejor sistema y había que plegarse hacia este sistema, adaptarse y hacer todo lo que esta potencia ganadora decía que había que hacer, porque claramente era el modelo del éxito. Entonces con este pensamiento, con este objetivo es que se van también a llevar a cabo las transformaciones económicas, ¿sí? ¿Qué implicaba esta aquiescencia pragmática? Implicaba esto, plegarse a los intereses de Estados Unidos, ejecutar o llevar adelante un programa económico delineado por Estados Unidos, más precisamente por el Consenso de Washington, bueno, este Consenso de Washington, si se quiere, es la madre o el padre, como sea, de lo que fue el programa neoliberal en nuestro país. O sea, todo lo que se llevó adelante acá durante el gobierno de Menem, las privatizaciones, la reducción del gasto, que el Estado dejara o retrocediera en salud, educación, políticas de vivienda, todo tenía que ver con seguir los lineamientos de este consenso, ¿sí? De este plan económico pensado en Washington. Entre otras medidas, que también forman parte de una nota al pie del material que ustedes tienen, ¿sí? O sea que, pero básicamente todas las medidas tenían que ver con esto, con cumplir con el plan que desde Estados Unidos se pensaba para los países subdesarrollados. Bien, seguimos. Se elige entonces la estrategia
y acá hay una palabra difícil, pero que en realidad significa, ahora les voy a explicar bien el significado, que es bastante sencillo de comprender, es el bandwagoning, ¿sí? Y suponía entender que Estados Unidos, el bandwagoning viene de, bueno, band y significaba, digamos, entender, sobre todo aceptar la postura de que nuestro país era un país débil o un país periférico, y aceptar que en este caso la potencia más fuerte o el líder de la banda, si se quiere, al tener mucho más poder, al tener mucha más fuerza en el ámbito internacional, tenía que quedarse con la mayor parte de los beneficios y tenía sobre todo con la posición dominante. Entonces, es esto, aceptar la sumisión ante una potencia extranjera mucho más fuerte. Eso significa bandwagoning, sí, discúlpenme el inglés. Es eso, digamos, aceptar nuestra posición como país periférico y aceptar la primacía, y sobre todo que este país, esta potencia extranjera, se quedara con los beneficios y con las riquezas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro país asumía esta posición? Se entendía que poniéndonos bajo el ala o poniéndonos bajo la protección de esta potencia, recibiríamos apoyo cuando nuestros problemas internos nos acosaran, digamos. Esto no terminó pasando. Estados Unidos no salió al rescate de Argentina cuando comenzó a verse las fallas en la aplicación de las políticas neoliberales que ellos habían diseñado, sino que por el contrario se usó a Argentina como un conejillo de Indias, dice el autor, para como mostrar como una especie de castigo, si se quiere, o de reprimenda precisamente por haber fracasado en la implementación de este programa. Recién cuando ya la crisis ya estaba a borde de explotar, empieza a surgir una intervención de Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, pero que lo hacían pensando que si estallara una crisis como terminó estallando en Argentina, esto llevaría a que se reproduzca esta crisis en otros países de la región, como Brasil, Chile y demás. Entonces, lamentablemente termina estallando de todas formas la crisis en nuestro país, es decir, que este salvataje de Estados Unidos llegó demasiado tarde, y hasta, digamos, hay varios historiadores que dicen que en vez de un salvataje terminó siendo otro clavo más en el ataúd de nuestra economía, ¿sí? Sigamos. ¿No terminamos ahí? No, sigan, sí. Bien. Bien. Yo ahora en esta parte les hice como una especie de resumen de algunos de algunos conceptos que están en alguno de los textos del material que ustedes tienen, para que les sea más fácil la lectura del material, ¿sí? Hay una parte, bueno, que se dedica a analizar lo que fue el discurso del menemismo y también cómo se fue conformando el discurso antimenemista, pero sobre todo para caracterizar esta etapa desde el punto de vista discursivo, más que nada. Entonces, acá en esta parte habla el autor, yo traté de resumirlo para que sea más sencillo de entender, dice, el autor habla en principio de pragmatismo político, ¿sí? El pragmatismo político, entonces, vendría a ser el aprovechamiento de las oportunidades del contexto para la concreción de determinados fines, ¿sí? Atendiendo a las consecuencias de las propias acciones. Es decir, bueno, adaptarse a las circunstancias, aprovechar las oportunidades. En una parte, si leyeron esta parte, habrán leído que
el autor habla de, bueno, había que subirse a la ola y dejarse llevar. ¿Qué era subirse a la ola? Era precisamente aprovechar que el capitalismo había triunfado, que el menemismo había, que Estados Unidos había triunfado para plegarse precisamente a este país y aplicar las políticas y los consejos que este país ganador había o diseñaba para los países subdesarrollados. Entonces, el problema es que pragmatismo político no es lo que decir que el fin justifica los medios, ¿sí? Sino que necesariamente este pragmatismo tiene que estar, tiene que tener una guía en principios, convicciones, porque en este caso sí importan las consecuencias de las acciones. Es decir, uno puede ser pragmático, puede ser en política, puede ser pragmático, puede aprovechar las circunstancias, puede aprovechar las oportunidades, pero tiene que respetar o seguir las convicciones o los valores que están dentro de ese programa de gobierno, ¿sí? Si uno busca llevar adelante un programa de gobierno para llevar bienestar, para hacer crecer al país, tiene que pensar que las acciones de gobierno tienen que generar esas consecuencias, ¿sí? Lo que termina siendo el menemismo, según el autor, es un hiperpragmatismo, ¿sí? Porque se cerró en la base de conseguir determinados resultados sin importar las consecuencias, ¿sí? Y sin seguir ningún tipo de código moral o de código de valores ni convicciones. Centrarse en los resultados económicos, que los resultados económicos se vieran y que eso solo justificaba todo el programa de gobierno, ¿sí? Porque este programa era la única salida del país, porque este programa era lo que a la larga iba a generar bonanza económica para todos, y de hecho, recordemos que durante los primeros años de la aplicación del programa neoliberal de la convertibilidad, hubo una cierta recuperación económica, que se había bajado la inflación, que se había recuperado el poder adquisitivo del salario, porque obviamente estábamos en el 1 a 1, que algunos sectores de la economía se habían favorecido, pero mientras tanto otros sectores de la economía se fueron desmantelando y empezaron a surgir todos los otros problemas que habíamos visto, ¿sí? La desocupación, la pobreza, etc. Entonces, esto de no prestar atención a las consecuencias y traicionar las convicciones, en este caso las de la tradición peronista, que lo habían llevado, si se quiere, a Menem al poder, eso no era pragmatismo, era hiperpragmatismo, ¿sí? Bien. El pragmatismo se contrapone a lo que es el romanticismo político. Mientras que el pragmatismo es, bueno, nos vamos adaptando a las circunstancias, el romanticismo político es, no, nos apegamos a lo que nosotros creemos, a nuestros valores, a nuestros juicios morales, sin importar las consecuencias. Es decir, nos apegamos es prácticamente una versión más dogmática de la política, es apegarse a los valores, a las creencias, sin importar si estas creencias o si estos credos terminan o generan consecuencias favorables, ¿sí? Eso es romanticismo político. Bien. Seguimos entonces con los conceptos. Bueno, les había dicho entonces, ¿no? Menemismo parado desde el hiperpragmatismo político, y además tratando de justificar su accionar desde la vista de, bueno, supuestamente ayornar el peronismo, ¿sí? Actualizar la doctrina peronista para adaptarla al programa neoliberal, es decir, generar un vínculo estas acciones, estas dos visiones se contradecían entre sí, porque la tradición peronista también se basaba fuertemente en
se basa en la justicia social, y el neoliberalismo todo lo que hizo fue lo contrario a la justicia social. Entonces había una gran contradicción entre ambos conceptos, pero que Menem justificaba diciendo, bueno, que en realidad se trataba de adaptar el peronismo a las circunstancias. Obviamente que luego, desde este mismo ámbito, comienza a surgir un antimenemismo que lo acusa a Menem de haber traicionado al movimiento. Surge también este antimenemismo de sectores más progresistas, que comienzan a denunciar que, bueno, que detrás de justificar la acción del programa de gobierno, como pensando que se iba a refundar el país, pensando que este cambio era el cambio que necesitaba nuestro país, detrás de todo ese discurso refundacional se ocultaba lo que sucedía realmente, digamos, las prácticas clientelares, la corrupción, la entrega del país, digamos, esto era lo que pasaba mientras desde el discurso se hablaba de refundar el país, ¿sí? Y por último tenemos el concepto del voluntarismo político, ¿sí? El voluntarismo es la sobrecarga moral depositada en la fuerza de voluntad de los funcionarios. Es decir, bueno, que bastaba con que este programa y estas acciones de gobierno funcionarían porque los funcionarios y el presidente, su gabinete, ministro y demás tenían la voluntad de hacerlo funcionar, ¿sí? Tenían la voluntad de refundar la nación, tenían la voluntad de hacer hasta lo imposible por realizar los cambios que habían que realizar. Ahí habla de hiperdecisionismo, es decir, de los funcionarios todo el tiempo tomando decisiones o poniendo la voluntad como, bueno, la voluntad como garantía de que este programa iba a funcionar. Todo esto transmitido desde el discurso, obviamente, constantemente poniendo la voluntad como la garantía. Bueno, eso es voluntarismo político. Y bueno, esos son los conceptos que a mí me pareció que a ustedes por ahí servía tener esto como un pequeño glosario, si se quiere, para que puedan entender mejor cuando lean esta parte. Igual yo creo que esta parte, este texto solamente está ahí como para que puedan comprender cómo se pudo llevar adelante este programa de gobierno, cómo pudo tener la aceptación que tuvo durante un tiempo, cómo se fue diseñando este discurso para que tuviera tanto alcance en la sociedad, porque recordemos que en 1900 que Menem logra la reelección, ¿sí? O sea, por eso estuvo una década también gobernando este país. Así que bueno, estos son más o menos es el resumen de todo el material. Yo les repito, yo saqué los conceptos, los procesos que me parecieron los más importantes, los ordené para que ustedes tuvieran una continuidad histórica, que sea más sencillo a la hora de estudiar, pero no se queden solamente con el PowerPoint es un esqueleto que, como les dije, ustedes tienen que rellenarlo con lectura, ¿sí? Pueden hacer, aparte del PowerPoint, pueden hacer líneas de tiempo para ubicar cada proceso en cada presidencia, pueden hacer un cuadro comparativo entre la presidencia de Alfonsín y la de Menem, para que también les sea más fácil a la hora de recordar. Así que bueno, abrimos espacio para preguntas, consultas, aclaraciones que quieran que haga. Si no, los leo o los escucho. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, me alegro que se haya entendido. Gracias por la participación también en el chat. Vi que estaban muy animados ahí en el chat. Está muy bien que lo hagan. Como les dije ya mira,
Ahí me preguntan, ya les digo. Bien, ahí les voy preguntando de un recién me preguntó si hay que recordar nombre de ministros, acontecimientos, fechas. Mira, ministros y nombre de ministros no hay muchos. A ver, los ministros de Economía, si se quieren hacemos un pequeño repaso. Durante la presidencia de Alfonsín, al único ministro que nombran es a Zurruil, que era Juan Vital Zurruil, que fue el que llevó adelante el Plan Austral, ¿sí? Eso en el gobierno de Alfonsín. Y en el gobierno de Menem mencionan solamente a Domingo Cavallo, que fue el que llevó adelante el programa de convertibilidad. Entonces, pues, esos dos son los ministros más importantes que nombra el material, digamos. Por eso sí fijar. Zurruil, Plan Austral, presidencia de Alfonsín, y Domingo Cavallo, convertibilidad, presidencia de Menem. ¿Sí? Luego, a ver, sigo con las preguntas. Neoliberalismo, ¿sí? Es el control de la economía, el Estado cediendo el control de la economía al mercado. Es el mercado tomando las decisiones de la economía, en este caso, es el Estado cediendo espacio, retirándose del ámbito público, ¿sí? Y este ámbito público se va paulatinamente privatizando. A ver, ¿cuándo fue el discurso de Parque Norte? El material dice 5 de diciembre del 85, ¿sí? El material tiene un par de errores en cuanto a fechas y demás, pero como les dijimos la primera clase, chicos, ustedes quédense con lo que diga el material, porque las preguntas van a estar ahí, van a salir de ahí. Entonces, esto es lo que pasa, digamos, por ahí cuando se consultan otras fuentes, que otros autores hablan de otra fecha y demás. Pero ustedes fíjense por lo que digan estos autores que leyeron, ¿sí? En el dossier. Sí, hubieron más ministros de Economía, pero el material no profundiza en los ministros de Economía ni de Alfonsín ni de Menem, solamente nombra uno y uno de cada gestión, ¿sí? Sí. A ver, vamos por parte. Buenos días. Entiendo, sí. Una consulta. El viernes es la última clase y un examen de esto. Sí, vendría a ser como les vamos a dar un modelo de multiple choice para que ustedes resuelvan teniendo ahí el material, digamos. Ustedes busquen las respuestas en el material, sobre todo para que se familiaricen con la modalidad nada más. Es como un entrenamiento, si se quiere. Lo van a tener en cada módulo que tengan, van a tener un preguntero, en realidad, para que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? Bueno. Les queda como para ir practicando en realidad, más que nada, ¿sí? Así que ese día nomás tengan el material al lado, si no lo tienen, pídanlo a los compañeros de la JUP, que se lo pasen. No, las otras materias las dan otros compañeros, o sea, el viernes es la última clase que tienen conmigo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Que va aprovechando las oportunidades que se presentan, eso es pragmático, es decir, bueno, me adapto mis convicciones, adapto mis valores a las circunstancias, sobre todo para generar, para cumplir con determinados fines, para llevar adelante determinadas acciones, eso sería pragmático, ¿sí? Los compañeros, no sé por qué medio se lo van a pasar los compañeros, pero
pero quédense tranquilos que les va a llegar el preguntero. Y lo otro es la evaluación para ingresar a la carrera, no sé cuántas preguntas entrarán de historia, la verdad, pero sí, por eso tienen que leer esta parte, digamos. No sé cuántas de las, creo que son 40 preguntas o 20 preguntas, no sé cuántas serán, pero incluyen tanto preguntas de historia como del modelo de accidentes jurídico, como el modelo de contabilidad, así que tienen que leer todo el material, porque de todo el material van a hacer preguntas. ¿Sí? Hola, profe, buen día. Tengo una duda. En Decime. el modelo de examen son tantas preguntas por materia en un mismo examen. O sea, esas preguntas divididas son de tal materia, pero todo en un mismo examen. Exactamente. Si son 40 preguntas, esas 40 preguntas van a estar divididas entre el módulo de historia, el módulo de contabilidad y el módulo de jurídicos. De todos los módulos van a haber preguntas, pero están todas en el mismo examen. Ah, bueno, muchas gracias. No, de nada. El plan primavera yo no, es el segundo programa económico que lleva adelante en el gobierno de Alfonsín, pero yo no lo profundicé porque el material tampoco lo profundiza. Entonces, no me pareció importante realizarlo, pero es el segundo plan que se lleva adelante, si mal no recuerdo es 1987, con la misma, digamos ya, y en este plan ya hay como algunas reformas que después van a estar en el programa neoliberal también, pero también tenía el objetivo de reducir la inflación, de reducir el déficit. Eso es el plan primavera. Bien. Si van a estar todas las preguntas mezcladas, creería que sí. Sí. Sí, suelen estar mezcladas las preguntas. Bien. Exactamente, Walter. Sí, pueden hacer, yo les diría que todo lo que a ustedes les sirva para sumar información les va a servir. Las clases que dio la facultad en septiembre y octubre les pueden llegar a servir para tener más contexto, para reforzar más los procesos históricos, pero recuerden que las preguntas van a salir de este material, del dossier que ustedes tienen ahora, entonces por ahí, si vienen cortos con la lectura, concéntrense en leer de arriba a abajo, del derecho al revés, el material, todo así, así lo dominan para el momento del examen. Este PowerPoint les puede servir como una guía de estudio para facilitar la lectura. ¿A qué se debe la injerencia de la Iglesia? La Iglesia ingiere, de hecho va muy organizada porque ellos defendían la educación religiosa. Recordemos que una de las líneas de trabajo era precisamente devolverle a la educación el carácter de laico, ¿sí? Que está una educación laica, una educación no religiosa. ¿Sí? Entonces la Iglesia va a defender la educación religiosa en el Congreso Pedagógico y la educación sobre todo que seguía la moral cristiana, que de hecho se mantiene en algunas materias. ¿Sí? Bien. Van Wagoning es un término que se utiliza en política internacional que significa que los países, en este caso periféricos, aceptan la posición dominante, en este caso de quien sería el líder de la banda, que es la potencia extranjera más fuerte, en este caso de Estados Unidos, y acepta también que Estados Unidos se queda con la gran parte de las ganancias, de las riquezas, precisamente por esa posición dominante. ¿Sí? Es eso, aceptar nuestra posición de subordinación
ante Estados Unidos, como en palabras lisas y sencillas, digamos. Mira, en las preguntas multiple choice no suelen haber gráficos, por lo menos en la parte de historia. Lo que sí te sirve servir de esos gráficos es entender cómo fue bajando el ingreso argentino respecto a la devaluación, pero más que conocer bien los gráficos, no sé si en la parte de contabilidad, capaz que en la parte de contabilidad sí, pero en la parte de historia es más que nada conocer los datos, ¿sí? Cómo fue bajando, cómo fue reduciéndose. Por ejemplo, esto que les dije yo, les acuerdo que le había dicho que hacia 1995, ya en la segunda mitad del gobierno de Menem, uno de los índices más claros era el índice de desempleo, que era el del 18%. ¿Sí? Eso es un dato que, por ejemplo, les puede servir fijarlo. Pero a ver, todo esto que son datos, fechas, nombres, si ustedes no manejan bien la línea histórica, no manejan bien el devenir de los hechos, se van a ir confundiendo. Pero si ustedes leen bien y una pregunta dice, por ejemplo, ¿en qué gobierno llegó al 18% o la desocupación fue de un 5% de la población? Ahí ustedes pueden relacionar, bueno, cuál fue el plan económico que más perjuicio causó en la economía. Bueno, tienen que acordarse que fue la convertibilidad y que la convertibilidad fue la presidencia de Menem, en qué año fue la presidencia de Menem. Entonces, ese es el proceso de pensamiento que tienen que ir haciendo, ¿sí? Así que por eso les aconsejo que háganse una línea de tiempo y vayan ubicando los acontecimientos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta sobre la clase? Bien. No, muchísimas gracias a ustedes a la atención y el respeto. Así que, bueno, quedaría entonces la última clase. Vuelvan a hacer una lectura, chicos. Vamos a usar esa última clase para hacer este examen entre todos, responder las preguntas. Aprovechen esa última clase también para que si quieren que vuelva a repetir cosas, me lo dicen, porque yo estoy acá a disposición de ustedes. Este tiempo es para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran, lo mismo el viernes, todas las dudas, todas las preguntas, todo lo que quieran que se vuelva a repetir, aprovechenlo. Entonces le sacan el mayor rédito a estas clases, ¿sí? Bueno, bien. Magda, Estamos. muchísimas gracias por tomarte el tiempo y por dar esta clase. La verdad, por lo que veo en el chat, les sirve, es de mucha ayuda para los chicos. Entienden bien y la ayuda con el material de estudio que por ahí suele ser un poco complejo para muchos chicos que vienen del secundario y demás. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos vemos el viernes, creo. Nos vemos el viernes entonces. Hasta luego. Bueno, chicos, está bien. Si quieren hacer alguna pregunta con respecto al ingreso, con respecto al material, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Le vamos a estar respondiendo todas sus dudas con los compañeros que estamos acá. Hola Maxi, te habla Mechi. Yo quisiera saber, estuve sin teléfono unos días, así que quiero saber si es que hay un grupo de WhatsApp de la Comisión 4 de la sede central. Hola Mechi, mira, en los grupos seguramente van a estar pasando si es que crean algunos estudiantes. Lo que sí nosotros tenemos son los grupos de las comisiones de las clases de apoyo que estamos realizando. Entonces
Pero ustedes armaron aparte otros grupos, por ejemplo, porque yo vi en el chat que armaron grupos, ¿viste? Pero no de la sede central, no vi, yo soy de la comisión 4. Claro, claro. Claro, no, seguramente habrán armado algunos de los chicos de la comisión 4, viste, que ya está definida. Seguramente si preguntas en el chat, algunos de los chicos de tu comisión te van a estar pasando el grupo de WhatsApp si es que ya crearon ya. Claro, pero en el grupo que estoy yo, por ejemplo, ya no se puede escribir los participantes, solamente los administradores, por eso me quedé media descolgada. Si Buenísimo. vos me podés ayudar después, de última Sí, clase, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Yo igual estoy en el grupo, ahí igual escribo mi número en el chat. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan me pueden escribir con respecto a eso. Por favor, te voy a agradecer. Gracias, muy amable. No, no, por nada. Buenas. Con respecto. Sí, igualmente comento, las comisiones que brinda la facultad son para clases y en las clases no es que le van a dar tarea ni mucho menos. Y toda la información que le van a mandar sobre estas comisiones la facultad lo va a hacer de forma de sus correos electrónicos. Si quieren sumar a los grupos de WhatsApp que armen sus compañeros, buenísimo. Pero después la facultad, todo lo que le vaya a informar lo va a hacer por el correo electrónico. Y ni tampoco les va a dar tareas por los grupos de comisiones. Maxi, una última consulta, perdón compañera, la última consulta. Yo aparecí en la comisión, estaba re preocupada porque no me llegaba el mail, de hecho jamás me llegó el mail de confirmación donde diga alumna tanto con el número de orden, una cosa así. ¿Qué hago? ¿Reclamo? Porque yo aparecí en la comisión, digamos, de la facultad. ¿Qué hago con esa parte, digamos, que quedé descolgada ahí? Claro, mira, te explico. Últimamente la facultad ya no estaba enviando los correos de confirmación, solamente enviaba por ahí si faltaba alguna documentación o no había explicado dentro de la inscripción alguna documentación. Si la facultad no enviaba eso, ya daba por hecho que estaba bien la inscripción. Y si saliste en alguna comisión, tenés que asistir nomás al horario que la facultad seguramente en esta semana va a estar informando y en el día que le toque a tu comisión las clases, las tutorías obligatorias. Ah, ok, pero ahí me van a pedir el número de orden y esas cosas, ¿será? ¿O no? No, la facultad seguramente va a estar enviando algún correo a cada uno de ustedes que son aspirantes y le va a avisar, o sea, el horario de clases y van a tener que asistir nomás, no le va a pedir ningún número de orden ni nada, solamente le va a enviar el horario. Ok. Bueno, gracias, era la última pregunta, gracias. Buen día. Mi pregunta tiene que ver con lo que está diciendo la compañera. Realmente estoy un poco perdida porque hay demasiada información, grupos de uno, grupo de otra comisión, y realmente estoy un poco perdida. Con respecto a las comisiones, en mi caso pertenezco a la comisión número 9, y en el listado dice que corresponde a como 3 materias. Mi pregunta tiene que ver con esa comisión que me designaron como 3, por decirlo así, materias. Algunos dicen son obligatorias, no son obligatorias. Primera pregunta es esa. ¿Es obligatoria? Segundo, ese dictado de clases, que es lo que respondieron recién, es de la UNE, ¿no es cierto? ¿Nos van a tomar asistencia? ¿Cómo es eso? Realmente, si me pueden aclarar. Gracias. Hola, con respecto a las tutorías obligatorias, sí, tenés que asistir porque si no asistís a estas mismas no vas a poder acceder al examen de ingreso. Seguramente toman asistencia y con el tema de las materias, la facultad misma va a definir los horarios de cursado de cada materia. Siempre suelen ser 1 hora y media, 2, dependiendo del tiempo y del horario que le dé la facultad. Solamente sirven de guía, en las cuales le van a decir, le van a estar guiando qué puede ser que le tomen en el examen, qué puede ser que no, y le van a estar explicando si alguna duda tuvieron con respecto al material durante el transcurso que estuvieron leyendo. Pero a la pregunta de que me respondes que si son obligatorias, sí, son obligatorias porque estas mismas, al tener tu asistencia, te da acceso a que puedas rendir el examen de ingreso. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta,
con respecto. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día, perdón. Quisiera saber si la universidad va a mandar un comprobante ¿cómo? De que son obligaciones por el tema de mi trabajo, ¿no? Para presentar. ¿Me puedes repetir la pregunta? Se escucha Hola, muy bajo. hola. Sí, sí. Quisiera saber si la universidad puede mandar un certificado o algo así de las clases obligatorias para poder presentar en mi trabajo, para poder modificar mi horario y todo eso. Mira, lo que podés hacer es comunicarte con alumnado y decirles si ellos te pueden emitir un certificado de que vos estás asistiendo a las tutorías y que vas a realizar el examen de ingreso en los días correspondientes. En la presencialidad sí suelen dar certificados laborales para presentar en el trabajo cuando estás cursando, pero si vos hablas con alumnado, creería que no van a tener problema y te van a pedir un certificado para que puedas presentar en el trabajo. Ok, gracias. De nada. Yo cualquier cosa y dejo mi número en el chat y cómo es, yo le paso el correo al alumnado para que puedan escribirle y preguntarle por estos casos. Otra pregunta respecto del ingreso. Ayer fue caótico, todo el mundo quería ingresar y cayó el sistema. Fui una de las que estoy en lista, pero fue imposible entrar. Había mucha, como dije anteriormente, información que se ingresaba con el DNI, la contraseña era el DNI, después decían que era el correo y la contraseña era... Había una mezcla. Muy bien, ahora, primero y principal, la información que después me llegó es que es DNI, usuario y DNI, contraseña. ¿Eso es correcto? Hola, sí. Tanto para el CIU como para el campus virtual, primeramente sí, el usuario es DNI y contraseña. Igual la facultad va a avisar cuándo le va a habilitar para que ustedes puedan ingresar a ambas plataformas. Una vez que ingresan ahí, ya va por ustedes si van a cambiar la contraseña o no. Eso ya tienen que ir a la configuración de cada plataforma. Muchas gracias. Hola, buen día. Buen día. Te quiero consultar. Yo fui alumna en realidad de la Universidad de Lomas de Zamora en la sede acá de Goya. ¿Sí? Yo solicité la cancelación de la matrícula y me llegó, a fines de diciembre me llegó la cancelación. Ya no me dio el tiempo para enviarla a Corrientes. ¿Sí? La chica con la que yo estuve en contacto, bueno, me dijo que sí, que la podía mandar, pero después me dijo que no, porque por la inscripción que tenía tiempo hasta el 28. ¿Sí? Yo ya no llegué con el tiempo porque la chica me dijo que hasta el 28 ya no iba a haber nadie para recibir mis papeles. Yo quisiera saber si yo lo mismo voy a poder rendir el ingreso si aún yo no llego con el envío de mis papeles. ¿Te pudiste inscribir a la carrera? No, eso es un asunto. Yo le consulté a la chica con la que estoy hablando y me dijo que no me inscriba, que envíe mis papeles primero porque tengo que después también enviar una carta o algo de eso, me dijo. No, estoy en esa duda, ¿viste? O sea, no estoy inscrita todavía, no sé cuál es mi situación. Claro. Mira, para solucionar eso, como dije, yo pasé mi número ahí, escribime, yo te voy a enviar el correo alumnado para que le escribas un correo al respecto. Ajá, o sea que yo para rendir, de todos modos, el ingreso, yo tengo que estar inscripta, sería. Claro, tenés que estar inscripta para poder rendir el ingreso. Ajá, y te consulto, ¿será que todavía estoy a tiempo? ¿Tengo tiempo de hacer eso o ya no?
Disculpa que estaba con unos problemas y te contesto. Y mira, la inscripción era hasta el 28 de diciembre, era la inscripción a la carrera. Claro, por eso era mi Sí. preocupación, ¿viste? Yo antes del 28 yo ya Claro. tenía mis papeles. Cuando yo quise enviar, la chica me dijo que no, porque el 28 ya no iba a haber nadie para recibir mis papeles. Entonces me quedé en esa nube, ¿no? Te digo, ¿entendés? Claro. Tenías tiempo el 28 hasta las 8 de la noche de presentar tus papeles y con el tema de la inscripción, ¿viste? Te iban a tomar igual. Si no te pudiste inscribir, cualquier cosa, consulta con el alumnado. Yo te dejé mi número ahí, envíame un mensaje y yo te mando el correo. Explicarle tu situación. Bueno, dale, ahí miro el chat. Gracias, No, por nada. Bueno, les dejo con mi compañera, con Leisa Fernández, que va a decir unas palabras al respecto. Bueno, quiero agradecer a todas las personas por conectarse hoy y si no tienen ninguna otra duda, nos vemos en la clase del viernes. Yo tengo una consulta, por favor, buenos días. La había escrito allí en el chat. Quienes tenemos hechas carreras afines a la abogacía. Quería saber si se puede pedir el reconocimiento de algunas materias y cuál, en ese caso, cuál sería el trámite o a dónde tendríamos que dirigirnos. Hola, buen día. Buen día, Maxi. Sí, puede pedir el reconocimiento de materias una vez que ingresa a la carrera. Los requisitos suelen ser una nota que es de reconocimiento de materias más el programa de la facultad de la materia que usted quiere que le reconozcan comparado con el de Derecho. Ahí ellos evalúan si el programa es similar. Si el programa es similar, le reconocen la materia. Ahora seguramente va a ser de manera virtual y le voy a estar pasando el correo con el que se tiene que comunicar. Así usted puede pedir eso una vez que ingrese a la carrera. Yo igual, cualquier cosa, dejé mi número en el chat, busque nomás, agéndeme y yo le envío toda la información correspondiente a esto. Bueno, muy bien, Maxi, muchas gracias. De nada, tenga buen día. Igualmente. Leisa. Sí, ¿hay alguna otra consulta? Bueno, si no hay alguna otra, nos podemos ir despidiendo, así nos vemos el viernes.